Pues vamos a continuar con la sesión, con el ejercicio que empezamos la otra vez. ¿Qué tema estamos viendo, si recuerdan? No. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Interfaces. Estamos viendo el tema de interfaces, ¿sí? Entonces, estamos haciendo un ejercicio con respecto a este diagrama. Tenemos una jerarquía de clases con una clase abstracta que se llama figura, que tiene un método abstracto dibujar. Por lo tanto, cualquier clase hija de figura tiene que codificar el método dibujar. Es lo único que tiene la figura. Tenemos una interfase. La interfase, hasta su sintaxis es diferente, no es class, es interfase la palabra. Y no puede tener constructores, puede tener atributos, pero estos deben ser estáticos, constantes y ¿qué más? Y públicos, estáticos y constantes. Luego, los métodos, todos los métodos de una interfaz son abstractos automáticamente, todos. Son abstractos y públicos, ¿sí? Aunque no pongamos esa definición. Bueno, y tenemos tres clases que heredan de figura y que implementan la interfaz cálculos figuras 2D. Por lo tanto, el rectángulo, aparte de sus get, sus set, sus constructores, está obligada por herencia codificar, dibujar, porque es método abstracto. Una clase abstracta, no necesariamente sus métodos tienen que ser abstractos, lo tiene que decir. Y también tienen que implementar los métodos de la interfaz porque están implementando precisamente esa interfaz. Es que el rectángulo tiene que dibujar y calcular área y perímetro, círculo y triángulo también. Tienen que dibujar, calcular área y perímetro. Entonces ya empezamos nuestra jerarquía de clases. Por aquí la tenemos. Sería aplicación interfaz figuras. A ver, ya tenemos que nuestra clase figura. Aquí tenemos que lo único que tiene es un método abstracto. Es una clase abstracta con método abstracto. Acuérdense que el método abstracto no se codifica nada, no se ponen llaves, el bloque. Luego tenemos la interfaz. Aquí viene la palabra reservada interfaz. Y puede tener un atributo, pero siempre va a ser público, estático y constante, aunque no se declare así. Y los métodos, todos son por definición abstractos y públicos, aunque no se declaren así. Bueno, entonces ya tenemos esas dos, tanto la clase abstracta como la interfaz, y empezamos ya con una clase, ¿no? La clase círculo. Bueno, la clase círculo extiende, es hija de figura, por lo tanto, figura que es una clase abstracta y tiene el método abstracto dibujar, obliga a círculo a dibujar. Hicimos aquí un tremendo dibujo del círculo, ahí está, ¿va? Está súper ese dibujo. Y luego implementa también la interfaz y por lo tanto está obligada a codificar los métodos de área y perímetro. Así es que, bueno, y luego ya hicimos alguna prueba por aquí, en la aplicación. Creamos un círculo y dijimos que cuando está, voy a hablar nada más de los métodos de cálculo. Ya sabemos que círculo, la referencia cir es un círculo. El constructor dice qué tipo de objeto es. Y la referencia en donde está creado o donde está asignado dice qué comportamiento va a tener. Entonces, cir es un círculo y se va a comportar como un círculo. Por lo tanto, tiene acceso a cuáles métodos tiene acceso. Por aquí no era esto. Tiene acceso a los métodos dibujar, área y perímetro. Sería dibujar, área y perímetro. Obviamente tiene acceso a todos los get set, ¿sí? Porque está en una referencia de su propia clase, es lo que habíamos hecho siempre. Bueno, esta referencia mismo círculo se refiere al mismo objeto, no es un objeto nuevo, es el mismo objeto, pero puesto en una referencia de figura. Por lo tanto, tiene acceso, sí, solo a dibujar. Y el mismo objeto lo pusimos en una referencia de la interfaz. ¿A qué tiene acceso este?
tiene acceso, ¿sí? Solo a área y perímetro. Vamos a ponerlo, bueno, ahí. Y eso lo podemos comprobar aquí rápidamente. La referencia SIR tiene acceso a todos los get radio, set radio, a dibujar, al área y al perímetro. La referencia mismo SIR, se trata del mismo objeto, nada más tiene acceso a dibujar, ni a los get, ni a los set, ni a área, ni perímetro. Y el mismísimo SIR, ¿a qué tiene acceso? Nada más al área y el perímetro. No tiene acceso ni a los get, ni al set, ni a dibujar. Vean cómo todos tienen acceso al toString. Siempre se tiene acceso al toString. Eso lo hereda desde Object. Bueno, entonces vamos a empezar a seguir codificando. Ya recordamos qué fue lo que hicimos el viernes. Vamos a seguir codificando. Ahora continuamos con ¿cuál clase? La clase rectángulo. Vamos a empezar a seguir con rectángulo. Bueno, entonces sería una nueva clase rectángulo. Rectángulo va a tener sus atributos base y altura, ¿verdad? De tipo doble y altura. Y bueno, vamos a poner sus constructores, sus métodos getSet, dos constructores, uno por default. Entonces, base y altura los ponemos en 0. Y el otro, el constructor parametrizado. Seleccionamos todo, generamos. Agregamos los métodos getSet. Getter y setter de los dos atributos. Generamos. Y entonces, hasta ahorita, esta clase, tal y como está codificada, no tiene ninguna relación con figura ni con cálculos, porque todavía no lo hacemos que herede o que implemente. Y por eso no nos ha pedido que pongamos los métodos. Bueno, entonces vamos a complementar la declaración. ¿Qué pasó? No, vamos ahora a decirle que va a heredar, va a extender de figura. Aquí, si lo dejo así, pues vamos a tener que codificar el método dibujar, ¿verdad? Ahí ya me agregó el método dibujar. Creo que en el rectángulo sí podemos defendernos un poquito más, ¿no? Vamos a darle salida. No le puedo cambiar la firma para que aplique el override. Entonces, system out. Y voy a poner algo como esto. Un más y unos guiones. Así. Le voy a poner aquí un pipe. Caray. Ya se ve un poco mejor, ¿no? Un rectángulo. Si por ejemplo quisiéramos hacerlo un poco más fiel, podríamos hacer un ciclo que pusiera tantos guiones como fuera el ancho del rectángulo, ¿verdad? Ok, bueno, ya quedó así. Luego, ¿qué nos falta aquí? Nos falta implementar, de acuerdo al diagrama, implementar la interfaz. Dijimos que si va a heredar e implementar, es preferible poner primero la herencia
Y luego la implementación por si hubiera más interfaces que quisiéramos implementar. De herencia solo puede ser de una clase, de interfaz puede implementar de varias. Entonces aquí va a implementar cálculo, cálculo, figuras 2D. Y pues me va a pedir que agregue ¿qué? Los métodos abstractos. Va a agregar aquí el área y el perímetro. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. A ver, ahí va. Ahí. ¿Ya quedó? Bueno, entonces vamos a codificar. Bueno, ya codifiqué el área, el perímetro. ¿Cómo es? ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Base más altura por 2, ¿no? O sea, aquí sería 2 por la base más la altura. ¿Quedaría? Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo con, tenemos ya la clase rectángulo, nos falta una, ¿no? ¿Cuál nos falta? Triángulo. ¿Quieren ver alguna cosa de aquí? ¿De dónde? No sé. Primero. Bueno, vamos a agregar la clase triángulo, ¿sí? Que de acuerdo al diagrama, pues tiene 3 atributos, los lados. Entonces, pues agregamos pues nuestra clase triángulo. Triángulo y son 3 atributos privados. Bueno, acá están los atributos, ¿no? Lado 1, lado 2 y lado 3. Lado 1. Dos y 3. Vean como nosotros en otro ejercicio anterior habíamos hecho una abstracción del triángulo, pero con 3 vértices. Es más, hasta pusimos una abstracción que correspondería a este diagrama y la desechamos porque en nuestro contexto estábamos manejando vértices, no lados. Y los lados los calculamos con la distancia entre 2 vértices. Muy bien, ya está ahí. Vamos a agregar los constructores. Uno de default, donde los lados pues valgan 0. Así va. Y el otro parametrizado. Con los 3. ¿Cómo sería aquí un constructor de copia? Ese no viene ahí en las public triángulo y tendría que recibir como parámetro pues una referencia de triángulo, otro triángulo. Le voy a poner aquí T de triángulo. Y entonces los lados, para que se copie, un constructor actúa cuando se está creando el objeto. Entonces, ahí tendríamos que tomar los lados 1, 2 y 3 del objeto o la referencia T y pasárselos a dis, que son los que se están creando. Entonces, lado 1 es igual a T punto lado 1. Aquí tenemos acceso directo a los atributos porque estamos dentro de la misma clase. Puede ser con el get, pero puede ser también directo. Lado 2 es igual a T punto lado 2. Y lado 3 es igual a T punto lado 3. Y ahí está un constructor de copia. Le podemos poner aquí this, no es necesario porque no hay conflicto.
Ok, ya tenemos ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a implementar, a extender de figura y a implementar la interfaz. Vamos a hacerlo así de un... Ah, sí, tienes razón. Vamos a ponerle get y set. Es más, hasta el toString me faltó, ¿no? A ver, vamos a poner aquí. Insertamos getter y setter de los tres, ¿está bien? Y también voy a poner el toString, que casi siempre yo lo hago por mi cuenta, pero ahora lo estoy poniendo así. Es que ahora sí, quiero que me diga qué clase es. Como que parece redundante, pero como vamos a manipular el toString, puse ahí el toString. Sí, el automático, puse el automático. Me faltó también en la clase rectángulo. Entonces voy a agregar el toString en la clase rectángulo. Aquí, ¿verdad? Insertamos el toString. ¿Está bien? Sí, en rectángulo me faltaba también agregar el toString. Y sí lo vamos a usar ahorita. Muy bien, entonces me regreso a triángulo porque ahora sí le vamos a decir que herede de figura y que implemente la interfaz. Okay. Lo voy a hacer al mismo tiempo. Le vamos a decir extiende, mande. ¿En dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? Vamos a decirle que extiende de figura y que implemente de cálculos, figuras 2D. Y me está diciendo que necesito agregar los métodos, ¿verdad? Agregamos los métodos. Aquí me va a agregar los tres de un solo golpe porque va a detectar un método abstracto en figura y dos métodos que siempre son abstractos de la interfaz. Entonces ya me agregó los tres. Ah, está bien padre ese triángulo. ¿Cómo lo dibujamos? Unas barras diagonales, exactamente. A ver, yo lo voy a dibujar así. System. No se preocupen, después hacemos dibujos en el frame, se ve más bonito, ¿sí? Entonces, voy a poner esta diagonal es la normal, ¿no? Pero quisiera, para que se viera la punta del triángulo, poner la diagonal invertida. Pero ahí me marca error. ¿Saben por qué? Porque la diagonal invertida sirve para escapes, para tabuladores, saltos de línea. Entonces, siempre la diagonal invertida dentro de una cadena siempre debe ir acompañada del carácter especial. Y en este caso, el carácter especial es la misma diagonal. Esta. ¿Sí? La primera diagonal avisa que viene un carácter especial. Y el carácter especial que viene es una diagonal. A veces viene una T, que es un tabulador, una N, que es un brinco de línea, una E, que es un escape. Bueno, entonces voy a poner esto por aquí. Así. Lo copié y luego voy a hacer esto. Voy a escribir aquí unos 3, estará bien con 3 guión bajo. Y luego aquí nada más le muevo. Creo que va a hacer falta otro. Así. Digo, como dicen, si da el gatazo, ¿no? Que es un triángulo. Más o menos, ¿no? Tiene la fisonomía de un triángulo. Desde luego que nada más va a mostrar una de las diagonales invertidas. La segunda, la primera no, ¿eh? Pero no se va a ver muy separado. Pues ahorita checamos, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos el dibujo el que nos quedó mejor fue el del círculo. ¿O no? Bueno, vamos a calcular el área y el perímetro de un triángulo. El perímetro es lo más fácil, ¿no?
¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? La suma de los lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Ok. Luego, el área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura entre 2. Pero no tenemos ni base ni altura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan? La fórmula de Herón, ¿verdad? La fórmula de Herón dice, tienes que calcular el semiperímetro, una S. Es el perímetro entre 2. Aprovechamos el método que ya está ahí, el perímetro, entre 2. Y luego aplicamos ahora sí la fórmula de Herón. Sería retur mat.sqrt de la S que multiplica a S menos el primer lado, que multiplica a la S menos el segundo lado, que multiplica a la S menos el tercer lado. Esa es la fórmula de Herón. Y creo que ya tenemos lista toda nuestra jerarquía. ¿El qué? Ahí es la suma de los tres lados. Lo podemos probar rápidamente con un triángulo rectángulo de 3 por 4. De 3, 4 y 5. A ver, entonces ya tenemos eso. Me voy a regresar ahora a la aplicación porque ya tenemos codificada toda nuestra jerarquía. Entonces me voy a regresar a la aplicación para empezar a hacer pruebas, ¿no? Que de hecho ya tenemos aquí una prueba. Entonces yo le puedo decir, así le puedo pedir cualquier método porque está en una referencia de círculo. Pero al mismo círculo solo le puedo pedir ¿qué? Dijimos aquí solo dibujar, ¿sí? O sea, yo le diría algo como esto. Por decir, así le puedo pedir el get radio, por ejemplo. Pero eso no se lo puedo pedir a mismo círculo, porque porque es una figura, es una referencia de figura. Entonces, no, pero no va a regresar nada. Entonces, nada más le vamos a decir mismo cir punto dibujar, ¿sí? Y el mismísimo cir a la tercera referencia, como es de la interfaz, le vamos a pedir el área, por ejemplo. A ver, sería mismísimo, ya me confundí aquí, mismísimo área. Ahora, a la referencia sí, yo le puedo pedir el radio, el dibujar, el área, todo, ¿verdad? Pero las otras referencias están restringidas nada más a lo que ven. A ver, para que sea más fácil le voy a poner aquí 10, ¿no? Círculo 10. Entonces, el radio me debe dar 10. El dibujar me debe poner el círculo ese que dibujamos, ¿verdad? Y el mismísimo, el área, me debe dar 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100 por 3.14 me debe dar 314 punto y algo, ¿no? A ver si es cierto. Ahí está. Yo le estoy pidiendo a esta referencia el radio. Luego le estoy a la otra referencia. Por ejemplo,
a mismísimo Sir le puedo pedir que dibuje? No, ¿verdad? Bueno, se va quedando claro eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo le haría yo para, vamos a crear algunos objetos, ya tengo uno ahí, voy a crear un objeto ahora de rectángulo. Rectángulo, vamos a poner un rectángulo, esos están más fáciles, una ventana, es igual a new, rectángulo. Y vamos a crear aquí una ventana más o menos de ancho, son como 2.10, como 2.40 y de alto son como unos 50, ¿sí? Y vamos a crear otro rectángulo, pero en una referencia ahora de figura. Voy a poner una puerta. Lo que está del lado derecho del constructor define qué tipo de objeto es, en realidad, físicamente en memoria. Lo que está del lado izquierdo, la clase, la referencia, me dice cómo se va a comportar. ¿A qué tiene acceso esa referencia? Vamos a ponerle aquí, este rectángulo son como de 90 por 220, ¿sí? Voy a crear por aquí otro círculo. Tenemos el círculo, el mismo. Estos tres, insisto mucho en eso, estas tres referencias son el mismo objeto. ¿Sí? Vale. A ver, ¿qué parte? ¿Todo? Ahí va. ¿Ya? A eso ya. ¿Ya? Falta el área y perímetro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos, les decía que ya he creado un círculo, aunque lo puse en tres referencias diferentes, es el mismo objeto. Voy a crear otro círculo, ¿sí? A ver, aquí voy a decirle, pero lo voy a crear ahora una referencia de cálculos, figuras 2D. Y voy a poner una llanta. Es un círculo, ¿eh? ¿Qué radio tiene una llanta normalita así de automóvil? ¿Cómo cuánto tendrá? Como unos... Sí. Vamos a poner unos 40, ¿no? Depende mucho de una llanta, ¿no? Es un círculo, bueno. Entonces, ahorita, ¿cuántos objetos hemos creado en memoria? A ver, chéquenlo. Es lo mismo que si les dijera, ¿cuántos new hemos usado? 4. Nada más hemos creado 4 objetos. Esta referencia, pues apunta al mismo objeto. Esta referencia apunta al mismo objeto, ¿sí? Bueno, ya tenemos 2 círculos y 2 rectángulos. Vamos a crear 2 triángulos. Voy a crear un triángulo en una referencia de triángulo. Voy a poner tri. Un triángulo famoso, dijimos que era el de las Bermudas, ¿va? De hecho, hay un instrumento musical, pero pues así se llama, ¿va? Triángulo. Triángulo. Vamos a ponerle aquí valores, no sé, ahí los que se me ocurran. Ah, no, vamos a poner el del 3, el 4 y el 5. Ese es el típico triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. Catetos 3, 4, hipotenusa 5. Ahí el área debería ser 3 por 4 porque el cateto 3 por 4, 12, entre 2 a 6. Ahorita checamos. Y vamos a crear otro triángulo, pero una referencia de figura de cálculos, figuras 2D. Un triángulo rojo. Este sí equilátero, ¿no? De 8 por 8 por 8. Muy bien. A ver si nos vamos entendiendo. Llanta, ¿a qué métodos va a tener acceso? Pero ¿a cuáles métodos? Quiero que me digan los nombres de los métodos. Área y perímetro. Ventana, ¿a qué métodos va a tener acceso? Dibujar área y perímetro, ¿ah? ¿Y puerta?
nada más a dibujar. Y Bermudas, a los tres. Y rojo, nada más salir perímetro, ¿ah? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo le haríamos para calcular, para que me diera el cálculo, que dibujara todos? Quiero los dibujos de todos, pero en un arreglo, con un arreglo. En un arreglo. Quiero los dibujos de todos, pero recorriendo un arreglo. ¿De qué clase tendría que ser mi arreglo? ¿Cuál es la clase en donde viene definido el método de dibujar? En figura. Entonces, si yo quiero dibujar todos, los voy a poner en una referencia de figura. Por lo tanto, mi arreglo tiene que ser de figuras. Entonces, le diría, figura, un arreglo que se va a llamar figuras, igual a new, figuras. ¿De cuántos va a ser las figuras? ¿Cuántos objetos hemos creado? Oh, no me deja. 6. Les digo que la ayuda a veces estorba. Ayuda además sí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí 6. A ver, ojo con esto. El arreglo figuras, ¿cuántos objetos tiene? Hasta ahí la instrucción, ¿cuántos objetos tiene el arreglo? 0, no tiene ningún objeto. Tiene 6 lugares para poner objetos. Tiene 6 referencias. Es figuras, ¿ah? Es figura. Tiene 6 lugares para poner figura. No hemos puesto ninguna. Ese arreglo no tiene objetos todavía. Bueno, entonces vamos a ponerle. Ahora, voy a poner objeto por objeto, así en el orden en que vienen. Primero los círculos. A ver, vamos a poner figura. Figuras, el arreglo se llama figuras. En la posición 0 voy a poner al primer objeto, que es un círculo. ¿Sí? Puedo poner CIR o mismo CIR o mismísimo CIR, es el mismo objeto. Y vamos a poner ahora, bueno, voy a copiar esto. 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Ahora sí estoy poniendo objetos. Cuando creamos un arreglo de objetos, no hay objetos en el arreglo. Hay lugares para los objetos, hay referencias nulas. Luego hay que crear los objetos ahí. O asignarle objetos ya creados, que es lo que estamos haciendo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a asignar el segundo objeto, que fue, bueno, vamos a intercalarlos. La primera ventana, el primer rectángulo es una ventana. Entonces aquí le vamos a poner ventana. Este es un círculo, este es un rectángulo. Y luego el tercer objeto le vamos a poner bermudas. ¿Por qué fue posible hacer esta asignación sin hacer ninguna conversión? Porque figuras, nuestro arreglo figuras es de la clase figura, y figura es padre de círculos, rectángulos y triángulos. Bueno, vamos a poner ahora los otros objetos que creamos en unas referencias diferentes, aunque siguen siendo círculo, rectángulo y triángulo. A ver, voy a poner el segundo objeto, ¿cuál fue? La llanta. Vamos a poner aquí la llanta. La llanta, ¿qué referencia tuvo? ¿Dónde quedó la llanta? Ahí ya me está marcando error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la interfaz y la clase abstracta están relacionadas, pero a través de los objetos, no directamente. Entonces, esta llanta la tengo que poner en una referencia de figura. ¿Así? ¿Sí? Ok. Y luego sigue bermudas. No, sigue puerta. Sigue puerta. Puerta, ¿en dónde lo asignamos? En una figura, no tiene ningún problema, lo acepta sin problema. ¿Y el rojo, qué va a suceder con rojo? También lo mismo, ¿verdad? El rojo. Entonces, a hay que ponerle una referencia de figura. A ver.
Ahora vamos a hacer otro arreglo, pero para áreas y perímetros. Quiero un arreglo al que le pueda pedir a cualquier objeto de ese arreglo su área y su perímetro. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué clase tendría que ser ahora? No clase, ¿de qué identificador? De cálculos. Entonces vamos a ponerle cálculos, figuras 2D. Este se va a llamar, bueno, va a ser un arreglo, cálculos, así se va a llamar. Es igual a new, cálculos, figuras 2D, y le vamos a poner aquí 6 elementos. Otra vez, ese arreglo ahorita en este momento no tiene ningún objeto. Todos son referencias nulas. Y entonces, vamos a hacer lo mismo que con este, nomás que ahora se llaman cálculos, cálculos. Cálculo 0 es igual, voy a tomar la misma secuencia, el círculo, así, y luego voy a copiar esto, 2, 3, 4, 5, 6. Lo pude haber copiado todo, ¿verdad? Y entonces aquí va a ser cálculos 1, 2, 3, 4 y 5. Y también le voy a asignar así en el mismo orden. El círculo, la ventana y Bermudas. ¿Por qué en este caso no hubo necesidad de hacer ningún cast? Porque estos tres objetos están creados en una referencia de su clase original. Y esa clase implementa la interfaz. Entonces, un objeto de la clase, un objeto rectángulo, por ejemplo, si está creada una referencia de rectángulo se puede asignar a una referencia de la interfaz o se puede asignar a una referencia de... entonces vamos a ver qué sucede ahora con los otros. A ver, ahora la llanta la vamos a asignar así solita. Llanta. Ah, es que no, aquí me equivoqué, ¿verdad? No era aquí, era acá abajo. Ahora la llanta. ¿Por qué ahora no me marca ningún error? Porque llanta está creado en una referencia de cálculos figuras 2D. Aquí ya no me marcó error. Ahora sigue la puerta. La puerta sí va a marcar porque la puerta está creada en una referencia de figura. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Un cast, cálculos, figuras 2D. Nuestras referencias de este arreglo son cálculos, figuras 2D. Y el rojo tampoco me marca nada porque el rojo está creado en una referencia de cálculos, figuras 2D. O sea, sí pueden convivir entre ellos, pero siempre y cuando se hagan las asignaciones correspondientes. A ver, entonces vamos a recorrer los dos arreglos. En el primero, ¿cuál método voy a mandar llamar? El dibujar. ¿Y en el segundo? Ariperímetro, porque pues todas las referencias que están en el arreglo figuras son de la clase figura, por lo tanto solo ven el método dibujar. Y estas solo van a ver los métodos ariperímetro. Los get y los set no lo van a ver ninguna de los dos arreglos. Vamos a hacer los dos ciclos. Un for. Vamos a hacerlos cortos, ¿no? Miren, si quieren para... No, está bien ahí. Vamos a hacer a recorrer el primer ciclo. Nuestra referencia son figuras. Entonces le vamos a poner aquí. Figura, F, 2 puntos. ¿Y cómo se llama nuestro arreglo? Figuras. Estamos recorriendo los elementos, ¿sí? Entonces le vamos a decir que F punto dibujar. Pero para que se aprecie, yo creo que sí voy a poner aquí una llave. Poner una llave aquí. Así. Le voy a decir que me muestre los elementos de ese objeto. Entonces sería system out. ¿Cuál es el método que me muestra los elementos del objeto? El toString, ¿no? Pero lo puedo dejar así, ¿no? Porque sabemos que println
al querer convertir eso a cadena, va a mandar llamar el método toString. ¿Ven cómo el método toString sí lo puedo acceder desde cualquier lado? Aquí voy a poner una rayita. Primero. Así. Y eso es recorriendo el arreglo de figuras, solo tengo acceso al método dibujar. Si nosotros le damos aquí a la referencia f punto, no tengo acceso ni a área, ni perímetro, ni a get, a nada, ¿verdad? Porque estamos en referencias de figura y figura solo tiene el método dibujar. Bueno, entonces, a ver, vamos a probar eso. Miren, aquí tenemos, bueno, esta es la primera salida que ya teníamos. Luego, se está recorriendo este arreglo, el de figuras. ¿Ya? Aquí me están mostrando cuál es el valor del radio. Y es el dibujo del círculo. Luego, el rectángulo, aquí me está diciendo qué base y altura tiene. Aquí está el dibujo del rectángulo. Y el triángulo, ahí está. ¿Sí? Ahora, vamos a darle salida al otro arreglo. Pero el otro arreglo no va a poder ser la figura, tiene que ser área y perímetro, nada más porque son los métodos a los que tiene acceso. Entonces, a ver, vamos a recorrer ahora el otro arreglo. Es más, lo voy a copiar de aquí. Lo voy a pegar acá. Le voy a poner aquí una línea más grande. A ver, voy a poner aquí puros asteriscos. Así. Para dividir, ¿no? Un ciclo del otro. Y aquí, para que se entienda que estamos en otro ciclo, voy a poner doble raya. Nada más que aquí, como vamos a recorrer el otro arreglo, sus elementos son de referencias cálculos figuras 2D. Sería cálculos figuras 2D. Y aquí le voy a poner una C de cálculos y nuestro arreglo se llama cálculos. Así va. Estamos recorriendo el otro arreglo que tiene referencia no de figuras, sino de cálculos figuras. Pero vean que los objetos de las tres clases los podemos asignar ahí sin problema. Bueno, aquí no va a ser el área, sino que va a ser, bueno, aquí sería la C. De todos modos, aunque estemos recorriendo a través de una referencia de cálculos figuras 2D, tenemos acceso al toString. Aquí sí tenemos acceso al toString, pero a dibujar no. Entonces aquí, si yo le digo C dibujar, pues no lo va a encontrar. Pero los objetos son los mismos. Si se fijan, los elementos de un arreglo y de otro son los mismos objetos, nada más que están siendo vistos con referencias diferentes. Entonces aquí le pondríamos system out área. A eso sí tenemos acceso. C.área y al perímetro. C.perímetro. Aquí. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces al ejecutar va a salir lo que ya habíamos visto, luego hay línea de asteriscos y abajo ahora se va a recorrer el arreglo, pero mostrando los cálculos de área y perímetro. A ver, acá esto es lo que ya teníamos. Luego están los asteriscos que dividen a los dos ciclos. Y luego que ya vienen del círculo su toString y su área y su perímetro. El rectángulo. Y aquí está el área, miren que les dije que iba a ser 6, ¿no?
porque es el rectángulo, el triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. Su área es 3 por 4, 12, entre 2 a 6. El perímetro es, aquí está otra vez el círculo, rectángulo. A ver, ya para terminar, que al cabo sí, yo creo que sí lo completamos. Vamos a suponer que me pidieran mostrar todo lo de los 6 objetos. Entonces, podríamos crear, voy a agregar aquí un método, ¿sí? Public static void, y este se va a llamar visualizar, ¿sí? Visualizar, y vamos a recibir una referencia, digamos, de figura. Noten como yo no sé qué figura me van a enviar. Me van a enviar una figura. Esa figura yo la puedo moldear a lo que yo necesite. Lo puedo tratar como figura, pero también lo puedo tratar como rectángulo, triángulo, y lo puedo tratar como la interfaz. A ver, entonces voy a poner aquí, pues no sé. Ahora, ¿qué pondremos? Pues así, voy a poner así. Ah, caray. Ahí está, ¿sí? No le gustó. Pues me lo borró. A ver, ahí está, ¿sí? ¿Qué me dice? Ah, me falta la llave, es que la borré, ¿verdad? Muy bien, entonces, el toString siempre lo voy a poder acceder tanto de una referencia de figura como una referencia de cálculos figura 2D y obviamente una referencia de triángulo, rectángulo. El toString siempre va a funcionar correctamente. Entonces, aquí le diríamos system out ln y le vamos a decir que a la referencia f, la que llegó aquí, es más, se va a llamar visualizar todo, porque este método lo que quiere es que me muestre el dibujo, el área y el perímetro de cualquier objeto que llegue ahí. No sé qué objeto va a llegar aquí, lo único que sé es que ese objeto va a tener un método dibujar a través de la referencia figura y un método área y perímetro a través de la referencia de la interfaz. ¿Sí? Entonces ya le ponemos eso. Ahí me va a activar, a ejecutar el toString. Vamos a dibujar. Esto lo podemos hacer directamente, ¿verdad? F.qué. Dibujar. ¿Por qué puedo acceder directamente al dibujar? Porque F es una referencia de figura. A lo que no puedo acceder directamente, ¿a qué va a ser? Área y perímetro. Entonces, si yo le digo, calcúlame el área de F y el perímetro de F, no va a poder, porque no lo va a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cálculos figuras 2D, le vamos a poner una C igual a F. Se trata del mismo objeto, nada más lo vamos a moldear, lo vamos a voltear. Y aquí le ponemos cálculos figuras 2D. ¿Así? Y entonces ya con esto sí podemos mostrar el área y el perímetro. Desde C, desde F no, pero desde C sí. Desde C no podría dibujar. Entonces ya le diríamos System. Área. ¿Área de quién? De C. De F no podría. Mire. Ayuda. Quito la ayuda. No, es que a veces sí ayuda, pero a veces estorba. Ahí está. ¿Sí? Y luego, perímetro, ¿no? Esto no lo podría acceder a través de F, pero a través de C sí. Pero insisto, F y C son el mismo objeto. Visto como figura, como cálculo. Y bueno, ¿cuál vamos a mandarle aquí, a mandar llamar este método con todas las figuras que tenemos? ¿Cuál arreglo me serviría?
El de figuras, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle aquí, con un for normalito, así, igual 0, y menor que figuras.len, y más, y le diríamos visualizar todo, y le vamos a mandar cada elemento del arreglo, que son referencias de figura. Figura, subíndice, y. Así es que aquí estamos recorriendo el arreglo de figuras, que viene siendo este que está acá. Todos son referencias de figuras. Se lo vamos a pasar porque acá me va a pedir una figura, pero sabemos que en estas figuras van triángulos, rectángulos y círculos. Y entonces, pues ya con esto debe funcionar, ¿no? ¿Será? No, pues con este no se debe ver, creo. A ver. Aquí está el primero, ¿sí? Es un círculo con radio 10, su dibujo, área y perímetro. Luego viene un rectángulo, base y su altura, su dibujo, sus cálculos. El triángulo, sus lados, dibujo y cálculos. Y luego viene otro círculo, otro rectángulo y el otro triángulo. Aquí lo interesante, creo yo, es ver que nosotros podemos manipular el objeto dependiendo de lo que necesitemos de él. Si yo quiero ver la figura, lo pongo en una referencia de figura para poder acceder al método de dibujar. Si lo quiero para calcular el perímetro, lo pongo en una referencia de la interfaz para acceder a los métodos área y perímetro. Claro que si el objeto está en una referencia de su propia clase, ahí tiene acceso a todo. Pero dependiendo del contexto es como yo puedo usar el objeto. Y ahí casi nos estamos adelantando un poco a lo que es el polimorfismo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Me fui un poquito rápido.